Estamos en compañía del ingeniero Rodrigo Aveal, que es líder regional de identificación de AFLEG en Latinoamérica. ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un saludo para todos. ¿Puedes comentarnos el taller que ayer se estuvo ofreciendo en la Asociación Rural del Paraguay sobre identificación, sobre los botones electrónicos Caravana? ¿Puedes comentarnos qué se trató? Correcto. En el marco del nuevo sistema de trazabilidad individual que está implementando, que quiere implementar Paraguay a partir del año próximo, la Asociación Rural convocó un taller para tratar de aclarar dudas respecto de distintas tecnologías o distintos productos que podrían aplicar para este nuevo sistema, digamos, ¿sí? Paraguay ha decidido mejorar su sistema de trazabilidad, hacerlo más robusto, encarar la parte ya electrónica individual. Entonces ya las lecturas y los animales tienen que registrarse a su nacimiento, a su movimiento y a su muerte electrónicamente con una caravana. Entonces ayer se prestó un taller para que distintas empresas presenten distintos tipos de tecnología. ¿Hay diferencia, Rodrigo, entre botón electrónico y caravana? A ver, en general nosotros estamos acostumbrados acá en el hemisferio sur a llamar caravanas a cualquier arete plástico de identificación que se coloca en la oreja de los animales. Dentro de las caravanas hay las que son los botones, que son los aretes circulares más pequeños, y las que son las tarjetas, que es la que se usan para colocar más numeración o más información del animal. En general, cuando uno usa una caravana electrónica, se coloca un microchip dentro de la caravana auricular, digamos, circular. Entonces, en general, los sistemas oficiales manejan una doble identificación. En una oreja del animal colocan la caravana electrónica, que es un botón auricular, y en la otra oreja colocan una tarjeta visual para manejo en campo, ¿sí? Sobre todo para los productores más pequeños que a lo mejor no tienen capacidad de lectura, digamos, electrónica. ¿Cómo ves a esta identificación individual que el CIAP quiere lanzar en Paraguay? A ver, creo que es una decisión importante que, digamos, que el SENACS ha tomado. Es muy en consonancia con lo que están haciendo los otros países de la región y del mundo. Pensemos que Argentina está yendo también a una identificación individual electrónica el año próximo, 2025, o esa es la idea del gobierno por el momento. Tenemos vecinos como Uruguay, Chile, un gran mercado donde Paraguay vende carne, donde ya hace muchos años que tienen todo su ganado identificado individualmente electrónico. Brasil está avanzando mucho en también identificación electrónica. Entonces hay una cantidad de países básicamente orientados por regulaciones o requerimientos comerciales de los mercados que exigen mayores controles o mejores auditorías o certificaciones de los productos, especialmente lo que es el ámbito agroalimentario. Entonces, creo que lo que está haciendo, digamos, el SENACSA o que está haciendo Paraguay es yendo o adecuándose a esas nuevas exigencias que van a venir para apertura de nuevos mercados. Se habla, Rodrigo, de botones electrónicos de alta y baja frecuencia. ¿Puedes comentarnos cuál es la diferencia entre uno y lo otro? Correcto. A ver, acá me permito cierta autoridad porque en nuestra compañía manejamos las dos tecnologías. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no tengo un interés particular en promocionar una u otra, digamos, pero son dos tecnologías que vienen desarrollándose desde hace mucho tiempo. Las primeras aplicaciones de tecnología de radiofrecuencia se remontan a la Segunda Guerra Mundial, a los aviones, digamos, de Estados Unidos que tenían sensores para identificar avión amigo o enemigo. Y esas primeras experiencias de radiofrecuencia se hacían con UHF, con alta frecuencia, digamos, ¿sí? Después, para aplicaciones más puntuales referidas a control de acceso a edificios, lugares,
equipamientos militares se fueron desarrollando más tipos de frecuencia. Baja frecuencia, alta frecuencia, ultra alta frecuencia, que es UHF, microondas. En el año 60 se crea el microondas como artefacto que ustedes hoy usan. Eso es super ultra alta frecuencia. La industria militar avanzó mucho más. Compañías muy importantes del ámbito militar como Raytheon en Estados Unidos son uno de los que más avanzaron en este tipo de instrumentos trabajando con radiofrecuencia, hasta que en el año 1960 dos empresas muy importantes, una que se llama Checkpoint y una que se llama Sensormatic, crearon un sistema de alta frecuencia para manejar los robos en las tiendas. Los que ustedes conocen hoy, que son los arcos con las prendas que tienen adentro. Antes era un tag bastante grande, ahora son más pequeños, ¿sí? Que era para advertir cuando alguien se llevaba una prenda de la tienda sin pagarla, digamos, ¿sí? Eso también se desarrolló en alta frecuencia. Todo lo que fue control de accesos y todo lo que significa identificación animal, donde las cosas, digamos, están moviéndose, se empezó a trabajar con baja frecuencia, digamos, ¿sí? ¿Con esto qué quiere decir? Que no hay una tecnología más vieja o más joven que otra. Las dos se fueron desarrollando a la par y dependiendo de la aplicación a la cual se necesitaba usar, se usa una tecnología u otra. En la identificación animal se empezó a trabajar a partir de principios de la década del 90 con baja frecuencia. Y básicamente, ¿por qué? Porque a raíz del episodio de vaca loca en el 95 en Inglaterra, los países empezaron a exigir una trazabilidad más fiable. ¿Por qué? Porque cuando usted usa caravanas visuales y usted tiene un equipo entrenado en el campo, los errores que se producen de carga y toma de datos de una caravana visual son entre 12 y 15%. En cambio, si usted tiene un equipo que no está adaptado al uso de caravanas, digamos, y no está entrenado, esos errores pueden escalar hasta el 30%. En errores. En errores de carga, de toma de datos visuales, etcétera, en el campo. Eso es lo que impulsó el desarrollo de la caravana electrónica, porque la caravana electrónica permite hacer todo ese proceso sin errores. Entonces le permite tener registro y datos confiables a los productores. Entonces pueden relacionar ese animal o esa cédula que tiene el animal con tratamientos, con manejos, digamos, con traslados, etc. Después de vaca loca, en el año 95 en Inglaterra, los países empezaron a ser más exigentes para conservar la inocuidad animal, digamos, ¿sí? Claramente los europeos fueron los primeros que empezaron con el desarrollo de lo que es seguridad alimentaria, porque son los que tuvieron más problemas, ¿sí? Dioxinas en pollos, vaca loca, etc. Entonces, a raíz de eso, empezaron a surgir los sistemas oficiales de identificación en el mundo. Y una particularidad que tienen los sistemas oficiales, distinto a un sistema de manejo que puede tener un productor en su finca, es que necesariamente la autoridad sanitaria está obligada a crear un sistema, primero, para todos los productores. El lechero, el de carne, el grande, el chico, digamos, ¿sí? Y concentrado básicamente en tres conceptos fundamentales, que es: se necesita conocer dónde el animal nace, por dónde el animal se mueve y dónde el animal muere. Esto ayuda a tener los cuatro pilares, también identificando qué consume, qué tipo de sanitación recibe. Correcto, digamos, cuando uno asocia la caravana electrónica, que no es más que la cédula del animal, a sus procesos de manejo, empieza a ganar productividad porque sabe tomar decisiones con más información, digamos, ¿sí? O con información más veraz, digamos, ¿sí? Entonces, el avance de los sistemas oficiales llevó a la necesidad de la trazabilidad individual. ¿Por qué? Porque no solo
hay que ser bueno, porque nosotros acá en el Mercosur o en Sudamérica sabemos que nuestro producto es bueno y de buena calidad, eso ya lo sabemos, y nuestra gente en general no se enferma por comer carne. El problema es cuando nosotros tenemos que salir al exterior a vender o a conquistar mercados, en general es difícil aceptarlo, pero las reglas en general no las ponemos nosotros, las pone el que compra. Y el que compra, en estos últimos tiempos, el concepto de seguridad alimentaria cobró una importancia muy relevante, sobre todo en los países que están acostumbrados a pagar más por el producto. Digamos, Japón, Corea, Europa, ¿sí? Estados Unidos. Entonces, el concepto de seguridad alimentaria es muy importante. Y el concepto de seguridad alimentaria está completamente relacionado con el concepto de trazabilidad individual. ¿Por qué? Porque uno, aparte de ser bueno, como la mujer del César, tiene que parecerlo, y ahora no solo parecerlo, sino demostrarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que uno puede recibir una auditoría del exterior, sea un país, sea si alguien quiere certificar una carne con marca, si alguien quiere certificar una carne libre de antibióticos, una carne libre de deforestación o lo que sea, la certificación que sea, uno, para poder ser auditado y que la auditoría resulte positiva o buena, tiene que empezar a trabajar con trazabilidad individual. Y no tener errores es algo clave en cualquier auditoría que se presente. Saber dónde están los animales, en qué momento, es clave. Entonces ahí es donde aparece la necesidad oficial de SENACSA de avanzar con esto para poder encontrar nuevos mercados o abrir nuevos mercados. Dado que Paraguay es un país que exporta más de lo que consume, como puede ser Uruguay o como puede ser Australia. Es distinto del caso de Brasil o de Argentina, que come más de lo que exporta, digamos, ¿sí? Entonces, la necesidad de sistemas robustos y que puedan certificar o que puedan ser auditados por terceros es fundamental para poder accesar a nuevos mercados. ¿Y cuál es la mejor tecnología según tu experiencia? A ver, en general no hay tecnologías buenas o malas, sino depende para qué se quiera usar, digamos, ¿sí? Entonces, nosotros usamos las dos tecnologías en general para distintas especies. En bovinos, en general la tecnología que más se usa es la de baja frecuencia. Para que ustedes tengan una idea, el 99,9% de los países del mundo usa baja frecuencia en los sistemas oficiales. En el caso de nuestra región, todos los vecinos de Paraguay usan baja frecuencia. Argentina va a baja frecuencia, Brasil va a ir a baja frecuencia, Uruguay ya tiene baja frecuencia, Chile ya tiene baja frecuencia, Bolivia en toda la zona de Santa Cruz con el sistema TrazaCruz de trazabilidad tiene baja frecuencia. Y después todos los países importantes de América Latina, desde todo Centroamérica, que es electrónico de baja frecuencia, México, Colombia, Ecuador, toda la región tiene baja frecuencia. Y los países, digamos, más desarrollados de trazabilidad, como puede ser Australia o los países europeos, todos usan baja frecuencia. De hecho, Australia va a avanzar el año próximo, después de tener todos sus bovinos identificados en baja frecuencia desde hace más de 20 años, avanza en la identificación oficial de todos sus ovinos en baja frecuencia. Estamos hablando de 30 millones de animales en Australia, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque la realidad es que en la especie bovina, los resultados de las pruebas que se han hecho a campo de la alta frecuencia no han sido satisfactorios. Básicamente por algunas características propias que tiene la tecnología, referidos a que las distancias de lectura son mayores, eso es algo positivo, se puede leer en grupos, eso es algo positivo, pero la regulación para poder leer más o menos animales a más o menos distancia debe hacerse continuamente cambiando la potencia de los lectores. ¿Por qué? Porque la alta frecuencia sufre bastantes interferencias con dos enemigos fundamentales que son ondas electromagnéticas y agua. Como los novillos son 80% agua, digamos, ¿sí?
y en los lugares donde la climatología presenta mucha lluvia, tormenta, humedad, casi como DirecTV, cuando llueve se complica verlo, ¿no? Bueno, entonces esto hace mermar un poco las características de la alta frecuencia, entonces hay veces que se producen lecturas duplicadas, uno quiere leer los animales que están en este corral o en una feria, en un remate, feria, quiere leer estos animales y resulta que lee el animal del corral de al lado, o quiere leer un camión completo y no puede leerlo porque falta uno, o de un corral de 100 lee 98 y 2 no lee. Es decir, que puedes tomar un dato equivocado. Puede tomar un dato equivocado de un corral vecino o de un campo vecino o de en una subasta de un animal que no se está viendo en la subasta. Eso está mejorando con la tecnología, pero todavía no se llegó a poder colocar en una caravana lo suficientemente robusta y que dure 8 o 10 años en el animal, que es lo que exigen los sistemas oficiales, con la confiabilidad que tiene la lectura individual en baja frecuencia. Entonces, hay muchas pruebas, nosotros participamos en muchas de ellas, en general hay pruebas en Estados Unidos, en Kansas, hay pruebas en Escocia. Escocia es el único país que como que quiere avanzar un poco de este 99,9, bueno, el 0,1 sería Escocia. Pero bueno, acá en Latinoamérica, Escocia no tiene mucho que ver con nuestros sistemas productivos, entonces preferimos más guiarnos por la región. Y la realidad un poco es esa, la tecnología no está lo suficientemente desarrollada todavía y por eso la baja frecuencia sigue siendo la tecnología de elección para la mayoría de los países, digamos, ¿sí? Esto según la experiencia de los trabajos realizados ya en todos los países. Correcto, sí, es una experiencia incluso mismo aquí en el Paraguay, digamos. Nosotros ya hace más de 15 años que estamos vendiendo aretes electrónicos de baja frecuencia o caravana de baja frecuencia a niveles de más de $500,000 por año, digamos, ¿sí? O sea, nunca hemos tenido problemas ni los productores se han quejado de eso, digamos, ¿sí? Entonces, es un sistema que es muy robusto y que entrega las capacidades que cualquier sistema oficial individual exige, digamos. Pero comentan que el de baja frecuencia es más costoso, ¿o no? No, eso no es cierto, porque acá hay una diferencia que es fundamental, digamos, ¿sí? En general, la alta frecuencia, y nosotros lo usamos mucho, para lo que es el sector porcícola, para los cerdos. Para los cerdos se utiliza alta frecuencia. ¿Por qué? Porque el cerdo es un animal que dura 5 meses en la granja. Entonces uno puede usar una caravana o un arete de menor calidad que pueda aguantar un año nada más, porque sabe que a los 5 meses el cerdo se va. Esos aretes de baja frecuencia sí son más económicos. ¿Pero por qué? Porque duran un año. Cuando uno ve los aretes de alta frecuencia que tienen que durar 8 o 10 años, que es lo que exige cualquier sistema oficial, ahí la cosa cambia. Ya son los mismos precios o mayores que baja frecuencia. Entonces, para responder a tu pregunta, los precios son similares, digamos, para las tecnologías, para el uso que se le quiere dar, digamos, ¿sí? Claramente, un problema que tienen los aretes de alta frecuencia es que no hay un estándar de calidad internacional, como sí tienen los de baja frecuencia. Alta frecuencia maneja 3 tipos de frecuencias. Entonces, si usted compra un arete chino, va a trabajar en un rango de frecuencias. Si usted compra un arete para la Unión Europea, va a trabajar sobre otro rango de frecuencia. Y si uno compra para Estados Unidos, va a trabajar sobre un rango de frecuencia distinto. Entonces, si Paraguay opta por esta tecnología, ¿qué rango de frecuencia va a optar? ¿El chino, al cual Paraguay no le vende nada, digamos? ¿El de Estados Unidos o el de la Unión Europea, digamos, ¿sí? Porque hay que adoptar uno. Entonces hay que comprar aretes de uno. No hay uno que... No hay un estándar, digamos, recién hace 2 meses, se elaboró un estándar, una norma ISO para alta frecuencia, pero que solamente indica cómo está estructurada la información adentro del microchip.
no habla sobre la calidad del arete, digamos, ¿sí? Que eso, por el desarrollo que tuvo la baja frecuencia, sí tienen baja frecuencia. Dentro de lo que es baja frecuencia hay un organismo internacional que se llama ICAR. ICAR es International Committee Animal Recording. ICAR es un ente, digamos, internacional que un poco rige los parámetros de identificación o estandariza los parámetros de identificación animal en el mundo, que es una de las ramas de ICAR. Otra de las ramas de ICAR es la certificación de los medidores de leche que hay en el mundo. Otra rama de ICAR es la parte genética, la certificación de la parte genética. Entonces, ICAR es un organismo muy grande, muy importante. Puede ser público o privado porque es un organismo abierto. O sea, el SENACSA, por ejemplo, podría elegir participar de ICAR si quisiera, digamos. El MGAP de Uruguay está dentro de ICAR, el SINIGAN, el SAGARPA de México está dentro de ICAR. Hay organismos oficiales y hay organismos privados que participan de ICAR para tratar de avanzar en los estándares. Y es importante, digamos, tener una caravana o un arete certificado por ICAR. Pero ICAR tiene dos certificaciones, que esto es lo que a veces no se dice, digamos, ¿sí? Tiene una certificación para la parte electrónica, que solamente, ¿qué es lo que asegura? Que todos los lectores puedan leer todas las caravanas y todas las caravanas de todos los fabricantes puedan ser leídas por todos los lectores. Para no asegurar el monopolio de nadie, digamos, ¿sí? Entonces, eso es la primera regla de ICAR, que es la ISO 11784 y la 11785, que dicen cómo tienen que ser las lecturas electrónicas, para asegurar esto. Pero después hay otro certificado ICAR que se refiere a la calidad concreta de las caravanas. Y en ese certificado, que es la certificación Full ICAR, lo que certifica el ICAR son estándares de los plásticos y de cómo funcionan los aretes. Entonces, mediante distintas pruebas de laboratorio sofisticadas y basándose en normativa ISO internacional, ICAR analiza cada una de las caravanas. ¿A qué? A cómo se comporta el termoplástico con la temperatura, cómo se comporta bajo los rayos UV. Dato muy importante en países como Bolivia o Paraguay, que tienen muchas horas solares al año, digamos, ¿sí? Hay muchas horas de sol en el año, digamos. Con lo cual es muy importante el deterioro que puede tener una caravana a la luz solar o los rayos UV. Afecta mucho eso. Afecta mucho, digamos, la calidad de la caravana. Después tiene cómo se comportan los plásticos de la caravana a, digamos, sustancias fisiológicas, como puede ser sangre, sudoración, o sea, cómo se degrada o no ese plástico. Después, temas que tienen que ver con el marcaje, digamos, cuánto dura el marcaje, el color, etc. Entonces, el manejo mismo del personal. Todo eso está arreglado. Hay más de 13 o 14 pruebas de laboratorio que analiza ICAR. Y cuando uno tiene una caravana que pasa todas esas pruebas, que es un análisis mínimo de calidad que garantiza cierta calidad, ICAR entrega un certificado por ese producto. Entonces es como un sello, digamos, de calidad internacional, digamos, ¿sí? Que avala. Que avala que, digamos, este producto ha pasado por todas estas pruebas y estos análisis, digamos, ¿sí? Entonces es una referencia importante a la hora de los sistemas oficiales exigir para los proveedores a los cuales se quiera abastecer el sistema. Porque son grandes volúmenes y la logística es muy importante, digamos, ¿sí? Y esa logística con la calidad del producto es clave, digamos. Asimismo, como dijiste, Paraguay quiere implementar esto y la logística y la calidad con un papel fundamental. Va a jugar un papel fundamental porque son grandes volúmenes de caravanas y en este punto es clave asegurar, porque cuando uno está comprando 1 millón, 2 millones, 3 millones de caravanas, asegurar que la caravana número 1 sea igual a la número 3 millones, o sea, que esa calidad sea igual en los 3 millones y que el suplimiento de eso sea acorde a las necesidades del país. Porque, a ver,
Paraguay, si necesita identificar todos los destetes, desmames o nacimientos, como quiera Cenaxa o como dictamine Cenaxa que sea, en general los países hacen eso. Todo lo que es destetes o el primer movimiento se identifica. Estamos hablando de 3 millones en el caso de Paraguay. O sea, son 3 millones de nacimientos que hay que identificar en un periodo corto de tiempo. Que está bien, el manejo coincide a lo mejor con la vacunación de aftosa, entonces se puede hacer en el mismo momento que se vacuna, se identifica. O sea, esa parte del manejo el productor está bastante adecuado a hacerla, digamos, y es más fácil para él, porque concentra tareas de manejo en un momento que coincide con la identificación, porque sabemos que todo lo que es destete, hay un montón de tareas de manejo que los productores hacen. Entonces, es clave poder tener, digamos, un respaldo internacional de qué producto estoy comprando y a qué empresa le estoy comprando, porque yo tengo que asegurarme que en 2 meses o en 3 meses a lo mejor puede identificar a 2 millones de animales, digamos, ¿sí? Pero estamos hablando de años de trabajo también, Rodrigo, es decir, no solo un año, es decir, estamos hablando de trabajo de 5 o 6 años que la logística es fundamental y la calidad. Fundamental, ¿por qué? Porque desde el momento que uno coloca el identificador en un destete, ese animal capaz que dura 5 años en la finca, dependiendo, ¿no? Si aparte después si puede ser una ternera que sea reproductora, va a durar 8 años capaz en la finca. Entonces, una vaca más complicado, una vaca de leche más complicado, digamos, duran más. Entonces, es fundamental asegurar, y todos los sistemas oficiales piden eso, que la retención del arete, digamos, sea por lo menos de 8 años. Bueno, Rodrigo, ¿podés darme una conclusión final sobre lo que Paraguay quiere ir realizando y cuáles serían los pasos a seguir posiblemente? Según tu experiencia a nivel internacional estamos hablando. A ver, yo creo que el paso que está dando Paraguay es un paso muy importante, es un paso muy positivo, es en la dirección correcta. Yo creo que un sistema de trazabilidad individual oficial va a posicionar al Paraguay en otro estadio, digamos, de relación con los países comparadores de carne, y eso le va a permitir un acceso a mercados que a lo mejor hoy se le dificultan, digamos, ¿sí? Asimismo va a tener un control sanitario, un manejo sanitario, el Cenaxa mucho más afinado, y cualquier otro objetivo que el servicio o que los mismos productores quieran para el futuro, como puede ser eliminar la vacunación de aftosa, como está haciendo Brasil, digamos. Si uno tiene un sistema robusto de trazabilidad, uno está tranquilo que ante cualquier evento sanitario uno puede controlar un brote, puede cercar un brote, identificar un brote, aislar un brote, y que las autoridades internacionales como OIE o etcétera, OMSA en este caso, no cierren el país completo, digamos, ¿sí? Entonces, que nos afecta a nosotros de que esa afecta forma. a todos, digamos. Entonces yo creo que eso es un paso en la dirección correcta de Paraguay, es en consonancia con lo que están haciendo los países de la región y otros países en el mundo. El USDA de Estados Unidos la semana pasada, con el brote de gripe aviar que está teniendo en su ganado lechero, sacó una resolución de que todos los movimientos de ganado interestatales, o sea, de provincia a provincia, en el caso de estados de Estados Unidos, tienen que hacerse con caravana electrónica. Entonces me parece que es un paso en la dirección correcta de Paraguay. Después, digamos, los países son soberanos de elegir cuál es su mejor sistema, cuál es la tecnología que necesitan o que piensan que es la mejor, y eso es una decisión que queda un poco, digamos, en las manos de Paraguay, digamos, ¿sí? Pero bueno, la experiencia internacional yo creo que es importante porque cuando uno recibe auditorías del exterior, los auditores son duros. Entonces, si el sistema no es lo suficientemente robusto o si tiene hueco, puede complicar, digamos, ¿sí? Como comentaste, el 99% a nivel están utilizando la frecuencia baja, ¿no? Sí, o sea, sistemas oficiales en el mundo con alta frecuencia no existen, digamos, ¿sí? Hay solamente un caso que es Escocia, que terminó una prueba piloto
y piensa que va a avanzar en ese sentido, pero lo tiene previsto para el 25. Vamos a ver en qué ocurre. Pero el resto maneja bajo frecuencia. Bueno, Rodrigo, ya te agradecemos mucho por tu tiempo y esperamos contar contigo de nuevo en el programa para ir hablando sobre esto que es la trazabilidad. Muchas gracias, César, y muchas gracias por la oportunidad y como siempre, de hace 15 años, yendo y viniendo de Argentina para Paraguay. Muchas gracias.